¿Quién sabe? Es posible que quienes creen fielmente en las apariciones de Garabandal estén en lo cierto y sean los escépticos los que se equivocan. El tiempo, un tiempo no muy lejano, lo dirá. Bien, como en los fenómenos de Garabandal, el fundamento, lo más sustancial, son esos estados alterados de conciencia, esos éxtasis, esos trances vividos por las niñas y especialmente por Conchita, situaciones en las que ellas veían supuestamente a la Virgen y al Arcángel San Miguel y recibían mensajes de ellos. Yo creo que es fundamental tratar de profundizar en qué consisten esos estados alterados de conciencia y si de alguna manera podrían interpretarse fuera de la perspectiva religiosa. Y para hablar de ello, para poder ayudarnos a ese nivel, pues contamos con Horacio Ruiz, un hipnoterapeuta con una gran experiencia al que muchos de ustedes, los seguidores habituales de La Otra Realidad, conocen porque ya ha intervenido en otros programas. Pues bienvenido, gracias por estar aquí, Horacio. Es un placer, muchas gracias, Fernando. Y bueno, háblanos de esos estados especiales y, por ejemplo, hasta qué punto alguien, un hipnoterapeuta como tú, podría inducir a una persona suficientemente receptiva a un trance de ese tipo. En primer lugar, como tú bien sabes, en el trance hipnótico se pueden producir las alucinaciones de tipo visual. Entonces, una persona hipnotizada, incluso con los ojos abiertos, se le hace que vea algo que realmente no existe físicamente. Sería entonces una especie de proyección de su subconsciente, eso que en parapsicología llamamos ideoplastia, una imagen más o menos arquetípica, de acuerdo a la iconografía cristiana en este caso, y se le demuestra a la persona una tarjeta en blanco, por ejemplo, y la persona en trance con los ojos abiertos explica con todo detalle cómo es esa imagen de la Virgen, cómo es el manto, si es color azul, etcétera, etcétera. Realmente ahí en ese caso hemos provocado una visión de tipo mariano, ¿no? Y ha sido artificialmente. Pero fíjate, a mí me parece que desde el punto de vista psicológico es real, porque él está viendo una imagen que ya tiene dentro de sí. Si cogemos a un hindú, a un budista o a una persona de otra latitud religiosa o espiritual, podríamos hacer el mismo fenómeno y podría ver también a la divinidad de acuerdo a su iconografía religiosa, pues vería a Lasmi, a Shiva o a quien sea. Es decir, que desde el punto de vista psicológico es simplemente una sugestión y ve algo que ya tiene dentro de sí. Obviamente ahí no había personas que hipnotizaran, tendríamos que estar hablando de autohipnosis, ¿no? Por eso quiero llegar a eso. Eso sí es posible. Sí, por eso, o sea que está claro que eso se puede producir a voluntad y tal, ¿no? Con la hipnosis, es decir, que estudiando el fenómeno mental con la hipnosis, pues podemos explicar racionalmente, psicológicamente, muchos de estos fenómenos como algo provocado por sugestión. Bien, ahora, ¿qué pasa en los estados alterados de conciencia, que se pueden producir de muchas maneras y artificialmente mediante la hipnosis? Cuando nosotros entramos en eso que se llama el subcorte, el subconsciente, nos polarizamos hacia el hemisferio cerebral derecho, que parece que rige otros parámetros distintos a los analíticos, a los racionales, es posible, y la experimentación lo demuestra, que sí se despierten o se activen ciertas áreas, ciertos funcionalismos cerebrales que nos permiten captar, ver más allá de los sentidos físicos. Es decir, que la facultad de percepción extrasensorial, tanto auditivas como visuales, etcétera, se pueden desarrollar. Entonces, a mí me parece, por la experiencia que yo tengo particular, aparte de toda la bibliografía, toda la investigación y todo lo que tú sabes de sobra, que en algunos casos estas personas que entran en trance, no inducido por la hipnosis, sino por una devoción mística, por un accidente o por las razones que sea, en esta etapa de la pubertad, con una gran emotividad religiosa, es normal, también puede funcionar mucho el hemisferio cerebral derecho, pueden tener esa capacidad. A mí me parece que sí es posible, que puedan percibir fenómenos, entidades, astrales o como queramos llamarles, que bueno, que no pertenecen al mundo físico, pero que en este estado alterado de conciencia pueden percibir. El otro día, por ejemplo, en el gabinete, pasando consulta con un cliente, entonces estamos haciendo un trabajo pues, de hipnoterapia normal, pues para una depresión, en fin, unas cosas. Y en un momento dado este muchacho entra en trance, es una persona que tiene predisposición a entrar en trance. La verdad es que fue una experiencia muy fuerte porque hubo una especie de transformación física, se le aceleró el corazón, cambió la simetría facial, abrió los ojos, es decir, estaba teniendo una visión, se dirigió hacia mi derecha y
empezó a decirme algo que había allí. A mí me provocó una especie de escalofrío muy fuerte, porque yo sé que estaba viendo algo. Yo sé que no estaba fingiendo, yo no le estaba provocando artificialmente absolutamente nada, por lo tanto, sea lo que sea, él estaba viendo. Luego me dijo una serie de cosas, en fin, que no viene a cuento relatar, pero un fenómeno tal. Entonces, a mí me parece que ¿Y por qué no la relatas? Bueno, era... Pertenecen a No, tu no, era intimidad, un tema relacionado con una persona que había fallecido de mi círculo familiar, y entonces pues me relató que esa persona estaba ahí. Las capacidades de nuestra mente son extraordinarias. extraordinarias, por un lado, lo cual, bueno, pues es inquietante, pero por otro lado, esas mismas capacidades sugieren que la realidad, como decimos tantas veces en este programa, va mucho más allá de lo que vemos y tocamos, ¿no? O también podríamos decirlo, tú lo has explicado muchas veces, que nuestros sentidos de percepción, los sentidos ordinarios, están muy limitados, que el mundo no se circunscribe a aquello que puede ser pesable, medible, etcétera, sino que hay otras facultades, otras áreas del cerebro que cuando están despiertas podemos percibir otros planos. O sea que nuestros sentidos están muy limitados, ¿no? Porque según tu experiencia, las personas en esas edades, bueno, están ahí en torno entre la infancia y la pubertad, son más accesibles a esos estados alterados de conciencia, y su cerebro, ya sea por la inmadurez o por cualquier otra razón, es capaz de mayores prodigios dentro de lo psíquico que el de un adulto. Sí, porque el adulto, digamos que ya está un poquito más atrofiado. Nosotros hemos desarrollado mucho el hemisferio cerebral izquierdo, el analítico, el racional, el pragmático, etcétera. Pero en esas edades, en esa transición entre la niñez, la inocencia, la capacidad de asombro, de abrirse, y hasta que se cierra en el estado adulto, y sobre todo con estos cambios tan tremendos hormonales, hay unas reacciones físicas, etcétera, en el cerebro muy grandes, y casi siempre que se dan este tipo de experiencias corresponden a las etapas de la pubertad, por todo el desarrollo hormonal, etcétera, y también a cambios de tipo emocional, incluso personas, mujeres en un momento dado que son muy sensibles, de crisis emocional, pueden percibir cosas que otras personas a lo mejor no las ven, no las perciben, ¿no? Sí, porque hay excepciones, pero lo habitual es que en las apariciones marianas, no hablo ya ni de fraude, ni hablo de simulación, sino dando por supuesto que son auténticas, aunque dejando aparte que sea realmente la Virgen o no, sino que están provocadas por alguien. Ese alguien escoge habitualmente niños o niñas, y cuando escoge adultos, que es menos frecuente, insisto, suele escoger a gente muy sencilla, pero muy sencilla no desde el aspecto cultural o económico o social, sino muy sencillas, muy ingenuas, muy crédulas, como menos si contaminada eso su mente. favoreciese ese tipo de... Sí, esto equivocadamente lleva a pensar mucha gente que, claro, que como son sencillos, medio tontitos, medio analfabetos, que entonces se lo van a creer todo, y no necesariamente. Es simplemente una actitud o una disponibilidad de la mente. Es este canal a través del cual llega la información está menos contaminado, hay una gran receptividad. Yo no sé si es que realmente esas entidades eligen o no les queda más remedio que elegirlas precisamente porque son canales muy apropiados. Claro, a eso me refiero. Y es posible porque, por ejemplo, en este caso concreto de este cliente, que estoy haciendo una terapia normal con él y que de repente cambia, abre los ojos y ve a alguien que estaba aquí, yo no lo estaba percibiendo, él sí. Y él es una persona, además, concretamente su profesión es ingeniero, es decir, que es una persona con carrera, una persona con estudios, no es un analfabeto, ¿no? Entonces él estaba en hipnosis, es una persona que entra profundamente en trance. Entonces, él estaba percibiendo, yo estaba más bien en una actitud analítica, racional, dirigiendo el ejercicio, y no estaba en un trance profundo, ni muchísimo menos, ¿no? Entonces, él lo percibió. Pero lo que sí parece claro, por lo que hemos comentado hasta ahora, es que sí tendría un origen externo. Es decir, sí. Puede ser perfectamente. En estos casos, sí, además, sí, por todos los fenómenos constatados. O no, si no estás de acuerdo, Horacio. No. Aunque, repito, mi actitud en principio ante todo este tipo de fenómenos es escéptico, porque se puede explicar con un trance hipnótico, se pueden demostrar o se pueden reproducir. Yo siempre digo lo mismo, hay un 10% de fenómenos que sé perfectamente que pueden ser y que no se pueden explicar de ninguna manera. A mí lo que me gustaría dejar muy claro en todo esto, por todo lo que estamos comentando, Fernando, es que el fenómeno o los fenómenos que se dan son evidentes.
Quizá no sean demostrables de que sea la Virgen como tal, puede ser un arquetipo, sugestión, lo que sea, pero los fenómenos son ciertos. Si hay anestesia, si corren a mucha velocidad, la sensación de estar flotando como una pluma o todo lo contrario. Es decir, son fenómenos reales que se producen, que indican que está ocurriendo algo, que hay un cambio en la actividad bioeléctrica del cerebro, en su capacidad de visión, que hay una anestesia, que hay una disociación total, que se mete en el hemisferio cerebral derecho y se disocian del izquierdo, que incluso no son ni conscientes de lo que está ocurriendo. Entonces, el fenómeno es cierto, el fenómeno del estado alterado de conciencia es cierto, está ocurriendo algo, se puede interpretar de muchas maneras, pero lo que no cabe duda es que el fenómeno se estaba dando. Luego la interpretación ya es un poco el que quiere creer bien y el que no, pero a mí lo que me gustaría dejar bien claro es esto. Es evidente, más no demostrable, pero sí es evidente. Y eso es lo más importante, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Horacio, por acompañarnos una vez más y por proporcionar los datos que yo creo que van a ser muy importantes para nuestros espectadores. En definitiva, no tratamos, como ya hemos dicho en varias ocasiones a lo largo de la conversación, de decir lo que es, lo que no es, pero sí de que ustedes tengan más elementos de juicio para que al final saquen sus propias conclusiones.